Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Cuando los estudios económicos determinen que es probable que los costos del contrato de construcción excedan los ingresos de actividades ordinarias totales, es decir, se espera una pérdida, ¿cómo deberán efectuarse los reconocimientos? Ok, bueno, cuando yo espero una pérdida es porque hay un contrato oneroso, me dice el estándar internacional, ¿sí? Es decir, cuando de alguna manera ya sabemos que yo voy a perder dinero en la ejecución total del contrato, ¿sí? Si yo voy a perder dinero, por ejemplo, es un contrato donde yo cobré 100 millones de pesos, ¿sí? Pero por alguna razón me voy a gastar 110. Eso, pues normalmente es difícil que se presente en la práctica porque normalmente los presupuestos de obra son muy ajustados y tienen, digamos, un margen de ganancia y el presupuesto seguramente es que yo voy a ganar, por supuesto, pero habrá casos donde haya accidentes que no estén cubiertos por seguros o incluso muchas veces están cubiertos por los seguros, pero de alguna forma yo voy a perder, porque si uno dice si está cubierto por seguros, pues yo no voy a perder allí nada, pero puede ser que haya casos donde suceda. Entonces vamos a responder esa pregunta, voy a compartir con ustedes por aquí la pantalla, un segundito, voy a compartir esta pantalla, y dice así, en el mismo caso anterior, uno que habíamos hecho previamente, espero me devuelvo aquí a mirar el caso, un caso donde este que está en pantalla y que no lo voy a explicar paso a paso porque le vamos a explicar en un video anterior, porque cada pregunta está se graba como un video independiente, donde yo inicié una construcción de una obra civil, digamos una carretera, una represa, un puente, ¿sí? Y el cliente a mí no me ha recibido la factura, pero de acuerdo a las obligaciones de desempeño o de acuerdo al avance de obra, yo ya sé que he incurrido en unos costos. Dígase, por ejemplo, que incurrí en costos de 40 de un presupuesto de 100. Entonces, ¿qué pasa? Que en teoría yo por avance de obra debería reconocer 40 sobre 100, me da el 40%, lo multiplico por 150 de que vale el contrato y eso me da 60 millones y lo reconozco de una vez como ingreso, como está en pantalla. Pero puede pasar por muchas razones que yo además necesite ir a hacer una inspección física y que yo me dé cuenta que hay una parte de los costos de activos del contrato que no voy a poder reconocer. Entonces lo llevaré a una cuenta 516097 contra una 1397. Esto es cuando solo algunos costos no los voy a alcanzar a cobrar. Es decir, en el mismo caso anterior, el gobierno de corporativo de la entidad me dice, mire, usted ha llevado una cuenta por cobrar de 71 millones 140 mil, perdón, de 71 millones 400, supóngase, pero hay una parte que eventualmente no la vas a poder cobrar. Entonces, lo que me dice a mí la NIF y el artículo 200 del Estatuto Tributario es, lleve una cuenta 5160, por ejemplo, 97 contra una 1399, 97, un deterioro de valor acumulado, ¿sí? De forma que eso es lo que le dice el párrafo 23-24, de forma que en el año siguiente, si logras cobrar 60, por ejemplo, llevas 60 aquí en el débito contra una 1305 y reversas la provisión contra un ingreso no grabado porque no se había deducido en periodos anteriores. Eso es cuando una partecita no la voy a alcanzar a cobrar. Pero ojo, porque es que la pregunta que nos están haciendo es mucho más fuerte, porque nos dicen, ¿qué pasa si por estudios económicos yo sé que ni siquiera voy a alcanzar a recuperar los costos? Es decir, no voy a alcanzar a recuperar los costos. Eso sí es mucho más grave. En ese caso, el párrafo 23,26 de la NIPIM me dice, ahí no lleve una provisión de la cuenta por cobrar, o sea, un deterioro de la cuenta por cobrar en la 1399, 1480 o la cuenta que sea, no, sino que lleve una provisión pasiva. ¿Cómo así? Dice aquí en la pantalla. Si yo, por ejemplo, en el mismo caso anterior, yo sé que he incurrido en 40, pero que solamente voy a poder cobrar 30, es decir, que los costos incurridos o por incurrir van a ser tan grandes que van a superar lo que voy a poder cobrar. ¿Dónde pasa eso? Por ejemplo,
yo inicié un contrato y luego tuvimos problemas contractuales de entendimiento con el cliente y hay una cosa que se llama, eso se llama lesión enorme. En derecho se llama lesión enorme. Yo puedo demandar por lesión enorme porque me perjudicaron como contratista y resulta que en todo caso eso se demora mucho a que salga una sentencia. Entonces lo que me dice la norma es, conclusión, si los costos en que usted va a incurrir son superiores a los ingresos, haga lo que está viendo en pantalla. Calcule la diferencia. Usted va a incurrir en costos de 40, pero solo le van a pagar 30, pues entonces lleve en la 5160, por ejemplo, 97, que es la partida conciliatoria porque no es deducible, lleve un gasto de 10, la diferencia, y lleve en la cuenta 2605 otros 10 millones, ¿sí? Y eso es lo que me dice el párrafo 23,6. Espérame, yo si puedo compartir un momentico el párrafo 23,6, un segundito lo comparto, porque es que no me está compartiendo todas las pantallas por alguna razón. Entonces me toca, de mi segundito, voy a compartir el texto del estándar internacional, porque me lo preguntaron con la NIPYME 2326 dice, cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder los ingresos, las pérdidas esperadas se reconocerán como un contrato oneroso. Y el contrato oneroso lo que me dice es lo que estamos viendo en la pantalla. Me dice, contabilice la diferencia entre los ingresos esperados y los gastos incurridos. Y eso me daría, en este caso, 10 millones en la provisión. Y ya cuando cobres los 30, lo llevas como estás en pantalla, 30, y lo llevaría y reversaría la provisión, la 2605, contra un ingreso no grabado. Conclusión. Si una parte de mis cuentas por cobrar al cliente no puede ser recuperada, lo llevo en una 1399 o similar, es decir, un deterioro de valor acumulado de cuentas por cobrar. Pero si la pérdida es tan grande que los costos son más altos que el ingreso que voy a recibir, entonces la diferencia entre los costos incurridos y los ingresos esperados, o por incurrir incluso, y los ingresos esperados, se lleva a una cuenta de pasiva que se llama provisión acumulada no fiscal, y esa provisión se reversa contra un ingreso no grabado en el momento en que definitivamente se termine el contrato, según nos dice allí pues la norma internacional, y esa es la respuesta para nuestro usuario.